Los paradigmas troncales, de Jaime González. Primera parte. Amigo lector, antes de iniciar la lectura de este libro, te pido que pienses y digas una respuesta. Responde lo primero que pienses de forma espontánea a esta pregunta. ¿Cuál es el antónimo de muerte? No des la vuelta a la página sin antes haber respondido. Este es el inicio de un libro escrito por Jaime González, al que ya lo conoce muchísima gente, con su seudónimo Kidel Maihue, con el que vamos a iniciar hoy un viaje distinto. Porque Jaime Kidel siempre nos habla hacia los demás desde una perspectiva ajena, casi. Es decir, yo no hablo de mí, porque ¿para qué? ¿No? Es decir, mi trabajo es hacer lo posible para que los demás entiendan el mensaje o como mínimo pues reflexionen, que básicamente se trata de eso, reflexionar o encontrar personas que nos aportan luces en los caminos. Y de Jaime no hay mucho más que añadir que sus propias obras, tanto literarias como las acciones. Los que lo conocen ya lo saben y los que no, pues tienen tiempo todavía de conocerle. He empezado leyendo esta entrada de un nuevo libro titulado Paradigmas troncales, las cadenas de nuestra memoria. Yo estoy comenzando a leerlo y considero que es importante que para todas las personas que estén interesados en la obra de Kidel, de Jaime, pues busquen este libro y empiecen a leerlo con calma. Los libros de Jaime hay que leerlos con calma. Dejémonos de las lecturas rápidas y si puede ser el libro, en libro. Yo por lo menos soy partidario del libro, del olor, de otro tipo de lectura, ¿no? Pero bueno, cada cual que busque la fórmula y se adapte como pueda o quiera, o pueda, mejor, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de paradigmas troncales. Ahora nos lo explicará Jaime. Jaime, ¿qué tal? Hola, muy bien. Paradigmas troncales, otro nuevo de tus libros. Recordamos que ya en otro programa hablamos de Navelina, hablamos de El atleta espiritual, hablamos del cuento, y este es el cuarto, en este caso, sí, Paradigmas troncales. Bueno, le he comentado que yo lo voy leyendo, voy por la página 50, no voy a decir que me lo he leído entero porque aparte quedaría en ridículo y luego me pillaría él a mí, ¿no? Y entonces sí que tengo algunas anotaciones, pero iremos un poco desmembrando, entre comillas, lo más importante, lo esencial, lo que yo creo que es el mensaje básico para que nos hagamos una idea y de pronto pues digamos vamos a leer este libro. En principio he leído bien la primera frase de introducción porque claro, como dices luego a lo largo de la historia las personas confundimos, ¿no?, lo que es el antónimo de muerte, ¿no?, y lo asociamos directamente a la vida. Sin embargo hay otra cosa más, ¿no?, que nos quieres explicar. Sí. En principio si quieres, ¿por qué paradigmas troncales? Y luego hablamos de esto, si te parece. Bien, paradigma troncal porque precisamente lo que nosotros observamos en la evolución de la humanidad en general es que los paradigmas van cambiando y eso se refleja en los cambios sociales, de hecho hay cambios generacionales, en fin, y van cambiando los modelos. Sin embargo, hay ciertos modelos que han permanecido inalterables y que están en un concepto muy, muy profundo en la psique humana, y esos se van repitiendo y esos no se tocan prácticamente. Son modelos que a pesar de que pueda cambiar todo lo periférico, ya ese elemento profundo, y por eso que se llama troncal, porque es como un tronco profundo, donde surgen muchas ramificaciones, pero ese troncal no se toca. Entonces, no nos damos cuenta hasta el punto en que estamos metidos en una caverna, como dijo Platón, ya en donde abrazamos nuestras propias sombras, pensando de que en el fondo eso es nuestra propia realidad. Muchas veces repetimos constantemente, es que yo soy así, y no nos damos cuenta que es un comportamiento y es algo aprendido, y aprendido sobre todo porque se va transmitiendo socialmente, genéticamente, y son unos modelos que están tan profundamente arraigados dentro de nosotros que ni siquiera los cuestionamos, ni siquiera lo pensamos. Uh-huh. Es decir, actúan mecánicamente con una gran profundidad, con una gran fuerza, y no nos atrevemos ni siquiera a rejarle un poquito porque
porque de alguna forma son donde nosotros nos asentamos, es donde encontramos seguridad, es donde encontramos nuestro soporte, y nos privamos de un soporte más profundo que están justamente detrás de estos paradigmas. Pero claro, es un elemento, de hecho, esa pregunta que la has leído también al principio de este programa, nos marca profundamente este primer paradigma que es tan fuerte. Pues soy muy cortito yo para estas cosas, pero es una gente maravillosa, nos cuidan, nos vienen a buscar si no estamos. Encantados con ellos. Un 10. Pues con esta breve introducción acerca de los paradigmas iremos ampliando. Ahora sí entramos en esa pregunta, Jaime. Exactamente. Sí. ¿Cuál es el antónimo de muerte en este caso? Sí, precisamente yo le pido siempre a las personas, y es una cuestión que he hecho en encuestas permanentes, en que le pregunto a la gente que me diga la respuesta directa, ¿cuál es el antónimo de muerte? Y automáticamente, sin pensarlo mucho, la respuesta es vida. Uh-huh. Ya, y en algunos casos, pensando que es una pregunta con trampa, se busca una respuesta alternativa, inventada, uh-huh. Pero normalmente ya lo primero que se nos viene a nuestra mente es vida. Y yo esto lo vuelvo a preguntar, digo, pero quiero que me digas realmente el verdadero, el auténtico antónimo de muerte. Y la persona se queda pensando y vuelve a repetir lo mismo. Uh-huh. Y esto demuestra el nivel de condicionamiento que tenemos, porque cuando uno empieza a ir al estricto rigor del lenguaje, realmente el antónimo de muerte, que muerte sería un final, sería el origen, el principio, y el principio es nacimiento. Uh-huh. Si nosotros fijamos el antónimo de muerte como nacimiento, automáticamente la vida pasa a tener un contexto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la vida no tendría este antónimo. De hecho, antes de nacer ya había vida, uh-huh. Ya un cigoto, un feto es vida, es un ser vivo que se manifiesta. Entonces, el estado de la vida prácticamente es muy difícil que encontremos un antónimo, un opuesto, porque es una fluidez constante que se va modificando. Y esto es muy relevante, porque nos lleva a una serie de elementos que son muy complejos. Por ejemplo, estamos constantemente ensalzando el amor a la vida. Y una de las cosas que siempre reflexiono, sobre todo en este modelo social, ¿cómo puede ser que hablemos de amor a la vida si le tenemos muchas veces odio, rabia, ira, rechazo a los seres vivos? Uh-huh. O sea, aquí hay una contradicción vital brutal, porque en el fondo lo que tenemos más que amor a la vida es un excesivo apego a nuestro estado existencial. Y esto es muy distinto, ¿ya? Porque confundimos la existencia, esta existencia que tengo, que es cambiante, porque es cuestión de que tomemos un álbum fotográfico de nuestra propia existencia y vamos a ver la cantidad de cambios que hemos tenido en el transcurso de nuestros años. Por lo tanto, no podemos darle un sentido de permanencia a algo que está constantemente cambiando. Sin embargo, eso que cambia, que está en constante cambio, que va modificándose completamente, decimos, mi vida. Y esto es una existencia uh-huh. que está sujeto a una serie de condicionamientos. Y uno de ellos es saber que todo lo que nace, y lo sabemos desde un principio, inexorablemente va a tener un término que es la muerte. Uh-huh. Eso es natural, ¿ya? Eso no se hace confundir con elementos que son tan importantes como hacer las cosas saludables. Es saludable nacer, es saludable vivir, y es saludable, aunque sea chocante, morir. Estás escuchando Radio Amigos de la Calle. No pases sin dar un paso. Mientras respiramos, la noción consciente es la de estar vivo, lo que nos has hablado hace un instante. Y es en esa relación con el momento donde se produce la experiencia constante de vivir. En esa consciencia de sí mismo encontramos la noción, la percepción y el conocimiento de la vida.
Sí. Nos hablas de estar conscientes también con el sentido del significado existencialista, ¿no? de la vida. Sí, una de las cosas que es muy bonito de percibir, de percatarnos y de constatar, que los seres vivos tienen un proceso adaptativo. De hecho, las emociones tienen proceso de adaptación, pero los seres vivos están en constante proceso de adaptación. Hay un gran biólogo, Humberto Maturana, que hablaba de la autopoiesis, de la autogestación que tienen los seres vivos. Los seres vivos en sus procesos evolutivos cambian y viven en constante cambio. Cambian las circunstancias y los seres vivos se van adaptando a esas circunstancias, y esa es una de las leyes naturales de la evolución. Ese cambio es muy natural. Es muy natural, ese movimiento está permanentemente. El hecho de reconocernos como seres vivos, también reconocemos que tenemos esos procesos de adaptación. Y voy a mencionar un hecho para que veamos cómo a veces los modelos que nos rigen entorpecen los procesos naturales. Nosotros tenemos, yo esto lo menciono, naturalmente tendrá algunos otros conceptos, algunas otras investigaciones que lo habrán denominado de forma diferente, pero yo hablo de un concepto que se llama del pon y quita. En la naturaleza, en nuestro nivel evolutivo, incluso si nosotros hacemos un recorrido por distintos momentos de nuestra existencia, vamos a ver que van apareciendo cosas en nosotros. Es decir, no es que podemos decir, nací en tal momento y a partir de ahí soy yo. No, ni siquiera nos acordamos del momento de nacer. Pero sin embargo, van apareciendo muchas cosas constantemente que se llama el pon. En la naturaleza, como ser vivo, nuestra emanación es constante de elementos que aparecen. Sin embargo, cuando aparecen nuevos elementos, desaparecen otros. Es decir, perdemos inocencia, dentro de nuestras habilidades perdemos a lo mejor agilidad, nuestro acercamiento a la vejez nos hace perder muchas condiciones. Y ese no querer soltar, el no querer verdaderamente perder, esta sensación de que estamos perdiendo cosas, nos lleva a un punto de tensión, de alteración de nuestra conciencia, en que el pon no lo reconocemos ni lo valoramos. Entonces, este apegarnos normalmente a lo que ya se establece en este emanar de nuestra propia realidad, en que nos aferramos a esto, de hecho, siempre nos estamos aferrando a estos modelos que surgen y de alguna manera a este boceto, a este personaje que creamos. Entonces, cuando la naturaleza se encarga de irnos quitando algo, no valoramos lo que está poniendo a cambio, lo que está emergiendo a cambio. Entonces, este sentido de no querer perder lo que ya tenemos no nos permite valorar lo que está emergiendo como una realidad que es precisamente lo necesario de contener para la experiencia que hoy estoy viviendo. Pedro, ¿qué opinas de Amigos de la Calle? Que os quiero. Ole. Es necesaria la comprensión de sí mismo. Solo después vendrá de manera natural la necesidad de dominarse a sí mismo. Al principio del programa has dicho la frase yo soy así, ¿no? Entonces, que es una justificación, pues ya sabemos, ¿no? Pues eso, una frase para justificarlo todo, ¿no? Pero precisamente aquí aclaras el tema, conocerse primero a sí mismo, porque claro, cuando tú dices yo soy así, tú puedes reafirmar otra serie de comportamientos nocivos o dañinos incluso en ti, igual no eres ni consciente, ¿no? Pero dices conocerte para luego dominarte. Explícanos. Sí, a ver, si uno pudiera transportarse en el tiempo y estar en el mundo clásico frente al oráculo de Delfos y leer esa maravillosa frase que dice, conócete a ti mismo. Ajá. Es importante llegar al conocimiento de sí mismo, pero de ese mundo clásico a hoy ha corrido mucha agua bajo el puente y por lo tanto los condicionamientos también van cambiando. Y yo creo que es importante en este punto llegar a reconocer un estado de confusión general. Hoy vivimos una confusión muy generalizada en muchos contextos, ¿vale? Van cambiando roles, van cambiando, protagonismo de una serie de realidades que han estado muy marcadas durante mucho tiempo y hoy por hoy ese tránsito
ese cambio genera un estado de alteración. Y hoy hay mucha gente que está muy confundida, tan confundida que entre las variantes yoes que existen dentro de sí mismo, muchas veces no se reconoce cuál es el verdadero yo. Entonces, tenemos una tendencia muy marcada. De hecho, cuando nosotros vemos el comportamiento de mucha gente, le tomamos una fotografía y a partir de esa fotografía establecemos una definición así drástica. Mira, este tipo es, y lo afirmamos, ¿ya? Un subnormal, qué sé yo, y muchas veces la fotografía nos hace tomar una imagen, una impresión de la persona que se nos queda grabada y a partir de ahí consideramos que esa persona es así. Pues ni es así, ni somos así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este movimiento constante en que todo vibra, todo cambia, todo está en constante modificación, nosotros tenemos comportamientos aprendidos. Entonces, lo que se repite y lo que normalmente conocemos es el comportamiento. Entonces, confundimos lo que es el ser con el comportamiento. Entonces, esa persona no es así, se comporta así. Y se comporta así porque tiene una serie de modelos que lo han llevado a comportarse de esa manera. Y eso es muy alentador porque cuando uno acepta que nos comportamos de una manera determinada, sabemos que el comportamiento es aprendido y como es aprendido también puede ser modificable. ¿Ya? Y esto lo tenemos que tener interiorizado porque eso nos da un aire fresco, una flexibilidad. Pero cuando pensamos que somos así, se nos hace una cuesta arriba modificar un modelo, corregir aspectos de nosotros, que es importantísimo. La comprensión, ¿ya? A mí me llama mucho la atención, leía un párrafo de Platón que decía la comprensión y él acudía al origen etimológico de la palabra. Y hablaba justamente que es un ir con, un estar con. Entonces, la comprensión, más que un entendimiento como algo de razón, es un acompañamiento. Y esto es importante porque dentro de nuestra realidad nosotros normalmente no acompañamos nuestros movimientos internos. Muchas veces los aceptamos, los rechazamos a priori, pero no tenemos un contenido, una reflexión, un valorar, un contener los distintos aspectos que se van moviendo dentro de nosotros mismos. Y esto es comprensión, es poder acompañar las cosas que se nos están moviendo, se nos están desencadenando, porque esa contención nos permite tener una mayor valoración, una mayor visión, una captación más profunda de la propia realidad que está emanando dentro de mí. Los paradigmas troncales, de Jaime González, primera parte.